Ya llegamos a la lección número 11 y estamos aquí listos para hacer este repaso de la lección número 11 titulada Un pueblo reincidente. El bosquejo, en 3 partes como siempre, estará compuesto por primer tópico, interés del corazón, segundo tópico, decadencia consecuente y tercer tópico, reparando pilares. En nuestra mesa de diálogo hoy, el pastor Miguel Ángel Girón y el pastor David Marván. Seguramente durante esta lección nos daremos cuenta cuán fácil es perder el rumbo, pero también aprenderemos que Dios nos pone responsabilidades cuando hemos perdido el rumbo y debemos recuperar el camino y hacer reformas. Que Dios nos permita crecer en la palabra y para que esto sea posible necesitamos que sea Dios quien dirija este repaso de la lección. Así que te invito a que inclines el rostro y me acompañes en esta oración. Querido Dios, vamos a iniciar este repaso de la lección número 11. Por favor, ven, asístenos con tu sabiduría y permite que podamos analizar nuestra vida a través de la historia, pero que tu Espíritu Santo nos inste a reformas tales como la de Esdras y Nehemías. Lo rogamos sin merecerlo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a iniciar, vamos a hacer una breve pausa. En un momento regresamos para dar inicio a los 3 tópicos. Gracias por estar con nosotros. Estamos de regreso para iniciar con este repaso de la lección número 11, Un pueblo reincidente. Y vamos a abordar el primer tópico, interés del corazón. En el relato bíblico del libro de Nehemías, nosotros vamos a encontrar que el capítulo 13, en el versículo 6, Nehemías hace una mención bastante clara y esa mención dice que él se había ido de la región de Judea por mandato del rey, pero después de unos días pidió permiso al rey para volver. El comentario bíblico adventista menciona que pues varios eruditos dicen que fue un periodo de unos 5 años, ya que en el 407 hay una carta elefantina que se dice que el gobernador de Judea era Bigvai. Entonces mencionan que es probable que después de 12 años de trabajar como gobernador de Judea, Nehemías tiene que regresar y después de un periodo de 5 años vuelve a Judea. Y ahora las cosas han cambiado un poco, Pastor Marván. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Y Nehemías regresa y encuentra las cosas un poquito cambiadas, ¿no? A veces sucede en la familia, los hijos se van un tiempo y cuando regresan ya no son iguales, ya no son lo mismo. Ahora el pueblo de Israel, el pueblo de judío, anda en algunas cosas distintas. ¿Cómo está esta realidad que encuentra Nehemías en su regreso? Sí, en forma interesante podemos ver que cuando Nehemías regresó, se dio cuenta que la devoción a Dios del pueblo estaba por los suelos. Todas las reformas que se habían establecido periodos antes pareciera que se habían olvidado. Ya los diezmos y ofrendas dejaban de fluir al templo, veíamos que el sábado era pisoteado, veíamos también por aquí que había matrimonios idólatras, una de las principales causas que aborda el capítulo 13, como vamos a ver a continuación. Es interesante que pareciera pues que mientras está el líder religioso presente, como que las cosas van bien. Como que pareciera pues que cuando alguien nos mira, como que todo lo hacemos bien. Pero ahora se va Nehemías y aunque dejó dirigentes, y también en forma interesante la lección nos menciona que los dirigentes también contribuyeron a este deterioro. En forma interesante entonces, se va Nehemías, aunque hay dirigentes, la presencia de Nehemías que les orillaba quizás, que los motivaba en algunos casos algunos a estar firmes delante de Dios, a ser fieles a Dios, pues ahora ya no está. Como alguna persona por allí dijo, es fácil ser cristiano cuando estamos delante de otras personas, pero cuando no hay nadie que nos observa, pues ahí es donde verdaderamente nos miramos si somos genuinos cristianos o no. Y esto es lo que está sucediendo aquí. Ya no está la figura de liderazgo de Nehemías y entonces el pueblo se corrompe. Así que vemos que Nehemías regresa para tratar de dar orden
y organización otra vez, comenzar de nuevo a otra vez lo que ya se había perdido. Claro. Yo imagino el sentimiento de Nehemías, porque es triste que él estando durante los primeros 12 años, trabajó, nombró líderes, se hicieron pactos de manera particular en 3 aspectos: no casarse con idólatras, segundo pacto, la observancia del sábado, y tercer pacto, ser fiel en los diezmos y ofrendas. Y cuando regresa, pues todo se ha echado a perder, todo está en el piso. Pero no solo eso, no solo han violado los pactos o las promesas que hicieron, sino que Pastor Girón, gracias nuevamente por estar con nosotros, encuentra otras cosas todavía más drásticas y dolorosas dentro del mismo templo. Sí, aquí podemos encontrar que no solamente, como comenta el pastor Marván, habían dejado de hacer muchas cosas al regreso de Nehemías, sino llama la atención que a Tobías se le otorgó residencia permanente en el templo. Y podemos recordar que Tobías era uno de los enemigos del pueblo de Dios en el tiempo cuando Nehemías llegó a levantar los muros de Jerusalén. ¿Qué encontramos en esto? Bueno, toda una consecuencia. Porque ¿dónde es que metieron a Tobías a vivir? En el templo, en las habitaciones donde se tenía las ofrendas que el pueblo había entregado en adoración a Dios. Así que las ofrendas y los diezmos son sagrados, porque responden a la adoración a Jehová de los ejércitos. Así que ese material, esos recursos, al ser sagrados, estaban en un lugar especial del templo. Pero para poder meter a Tobías, y no solamente a él, sino a las familias que trajo, sacaron todos estos productos que eran sagrados, consagrados a Jehová, y los pusieron en diferentes partes. Esto trajo como consecuencia que el pueblo veía el mal uso que estaban haciendo de los recursos de la adoración a Dios, y la gente, dice la escuela sabática, empezó a dejar de ser fiel al Señor. Y como por consecuencia, dejaron de adorar al Dios verdadero. Qué lamentable. Yo estaba repasando ahorita aquí en la lección lo que menciona sobre Tobías, justamente. Ya nosotros lo hemos leído, pero para ejemplo, el versículo 10 del capítulo 2 menciona que al principio, al inicio de la llegada de Nehemías, escuchó Sanballat, horonita, y Tobías, el siervo amonita, y les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Ya el histórico bíblico nos está registrando que Tobías era un enemigo declarado de Nehemías, y no solo de Nehemías, sino de quien quisiera procurar el bien para el pueblo. Sin embargo, Pastor Girón, usted lo menciona, y la lección lo dice, llega Nehemías y Tobías ahora está como aliado del pueblo. Ahora, allí Eliasib, el sumo sacerdote, es el que define cómo se usa el templo, él está para velar y resguardar el uso y la santidad de las cosas que se manejan allí. Así que seguramente Eliasib ha dado su autorización, su visto bueno para que Tobías esté allí. Como lo decía atinadamente Pastor, no solo el hecho de que venga Tobías a vivir en el templo, sino que desplazan cosas sagradas, claro, para que Tobías pueda vivir ahí. Sin embargo, Pastor Marván, viene el meollo del asunto. Hemos titulado este punto Interés del corazón. ¿Por qué en 5 años, vamos a quedarnos con la opinión de los eruditos, por qué en ese periodo de 5 años un cambio tan drástico? ¿Surgió inmediatamente Nehemías cerró la puerta y se fue de la casa? ¿O ya venía de tiempo atrás? ¿Qué hay detrás de esta decisión y de esta realidad? Sí, Pastor. No me puedo imaginar cuál fue la reacción y la sorpresa de Nehemías al regresar, al darse cuenta que uno de sus archienemigos, Tobías, está dentro del templo, como bien se mencionaba. Y parece ser que tanto Tobías como Sanballat tenían este
este deseo ya desde mucho tiempo atrás. La primera mención, tú la mencionaste ya, Nehemías 2:10, aparecen allí estos personajes que ya están haciendo la guerra al pueblo. Pareciera pues que ellos desde el principio tenían la idea de quedarse al frente en el pueblo. Parece pues que ellos tenían la idea de querer ser principales dirigentes del pueblo. De tal manera que en algún momento, ellos comenzaron a infiltrarse entre el pueblo, tanto así que hicieron alianzas matrimoniales. Tobías se relacionó con el sumo sacerdote Eliasib, Sanballat también, tanto así que dio una hija para el nieto del sumo sacerdote, y entonces tenían allí pues compadrazgo, y de alguna manera pues Eliasib, ya de común acuerdo con Tobías, hicieron algo para poderlo meter ahí al templo. Estando ahí en el templo, la lección nos menciona que quizás el propósito era pues que fuera más visto y entonces fungiera como uno de los dirigentes del pueblo. Y miren qué interesante que menciona, como vimos en algunas citas en la lección, profetas y reyes que había infiltrados dentro del pueblo de Nehemías. O sea, Nehemías tiene a sus enemigos y aún así Tobías y Sanballat sobornaron a algunas personas del pueblo para que les dieran información a ellos y malinterpretaran las cosas que decía Nehemías. Qué interesante. Podemos recordar en una lección anterior que ya vimos, por ejemplo, a Semaías, que aparece en Nehemías capítulo 6, que se había metido al templo y decía: Nehemías, métete conmigo porque vienen a matarte. A él, lo vimos anteriormente, lo habían sobornado. Y había otros personajes que también eran sobornados allí. Profetas y Reyes, página 486, dice que algunos de los que se habían destacado se habían aliado en amistad con Tobías y Sanballat, entre ellos los nobles de Judá, que se habían casado con idólatras y que habían sostenido correspondencia traicionera con Tobías, jurando servirle, se opusieron a Nehemías. Tanto así que más adelante dice que todo lo que Nehemías decía lo malinterpretaban con palabras falsas para impedir la obra de Nehemías. De tal manera, pues entonces, pareciera que el interés del corazón de Tobías y Sanballat siempre fue estar al frente del pueblo como dirigentes y desplazar a Nehemías, de tal forma que ellos pues son los que dirigieran al pueblo. Pero como veremos a continuación, Nehemías tuvo que llegar y cortar de raíz este problema. Claro. Ahora, no solamente de Tobías y Sanballat un interés de ser líderes del pueblo. Digo, alguno podría decir, ¿y qué tiene de malo soñar con ser líder, no? Pero en efecto, lo que nosotros podemos ver por el contexto de la Biblia misma y del espíritu de profecía, esos intereses de ser líderes del pueblo tenían que ver con satisfacer sus deseos personales de poder, de nombre, de suficiencia, servirse, como dicen coloquialmente, con la cuchara grande, y no hacer la voluntad de Dios. Por eso cuando Nehemías viene haciendo la voluntad de Dios, pues se oponen. Ahora, también Eliasib me llama la atención, Pastor Girón, porque Eliasib es un hombre que nosotros vemos en el capítulo 3 de Nehemías levantado como sumo sacerdote con sus hermanos, arreglando las puertas de las ovejas, la torre de Amea y hasta Hananel. O sea, Eliasib en la primera etapa de Nehemías está apoyando a Nehemías, está construyendo, está edificando, está al pie, según muy fiel. Pero yo creo, pastor, que esa fidelidad era aparente. ¿Usted qué logra percibir de esto que está sucediendo? Sí, es muy lamentable que Eliasib llegue el momento en que él era el sumo sacerdote. Estamos hablando del líder espiritual del pueblo, donde cada uno de los israelitas confiaban plenamente en ese liderazgo del sumo sacerdote. Pero encontramos entonces a Eliasib. ¿Qué es lo que sucede? Dice la escritura: entonces el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Es muy posible, pastor,
que un líder puede empezar en su primer amor y hacer las cosas bien y estudiar y doblar sus rodillas ante Jehová, dejarse ser dirigido por el Espíritu Santo. Pero si descuidamos esa relación de cada día, los líderes, tanto pastores, ancianos, dirigentes de una junta directiva, los líderes del pueblo de Dios en todo el mundo, debemos de tener mucho cuidado de no perder esa relación con Dios, porque el que dirige la obra es el Espíritu Santo en nuestras iglesias. ¿Y qué fue lo que encontramos aquí con Eliasib? Con tristeza emparenta con los enemigos del pueblo de Dios. Pierde de vista lo que es sagrado. ¿Por qué lo digo? Porque se le hace fácil tomar las ofrendas y los diezmos y el lugar donde estaban, que eran aspectos sagrados, y los cambia de lugar para darle lugar a alguien que duerma en esas recámaras. Así que a mí me parece que todos debemos de aprender una gran lección de aquí. Si somos líderes, si el Señor nos ha colocado al frente de una iglesia en alguna responsabilidad, no perdamos de vista a quien nos ha llamado. Mantengámonos fieles al Señor para cumplir la parte de nuestro llamado. Y de esa manera evitar, porque yo quiero comentar también que el enemigo no descansa. Porque desde el principio que llegó Nehemías para reestructurar los muros, reedificarlos, ahí tenemos a los enemigos, claro, a Tobías y Sanbalat. Pero aquí encontramos, dice la escuela sabática, los enemigos de Nehemías finalmente lograron lo que siempre quisieron, desplazar a Nehemías y asumir el liderazgo que ellos tenían. Como mencionaba el pastor Marván, esas relaciones con personas enemigos de la causa trajo al final un fruto. ¿Y qué fue la consecuencia final? El pueblo de Dios perdió la adoración a Jehová de los ejércitos. Pero Dios es todopoderoso. Y siempre Dios levantará a Nehemías, que podemos ser cualquiera de nosotros o líderes de la iglesia, manteniendo en alto el estandarte que el Señor nos ha dado para guiar a su iglesia. Amén, amén. El interés del corazón, yo lo aprecio así. De Eliasib, de los nobles, de Semaías, y por el otro lado de Tobías y Sanbalat, estuvo oculto por un tiempo. Tal vez, como dice el pastor, el estudio, la relación con Dios lograron enterrarlo por un periodo, pero al perder esa relación volvió a surgir un interés muy terreno y terminaron echando atrás promesas y reformas preciosas que se habían logrado. ¿Dónde están tus intereses? ¿Están custodiados y aprobados por una relación divina? ¿O todavía los ocultas allí? En el momento en que alguien que reforma se va, seguramente esas reformas se irán atrás. No lo permitamos, que nuestros intereses estén sometidos al Todopoderoso. En un momento regresamos. Gracias por seguir acompañándonos para que todos juntos podamos seguir creciendo en la palabra con este repaso de la lección número 11, un pueblo reincidente. Ya pasamos el primer tópico, interés del corazón, y vamos a abordar el segundo tópico, decadencia consecuente. El capítulo 13 de Nehemías, nosotros vamos a encontrar en la última parte del versículo 10 que Nehemías encuentra no solamente a Tobías viviendo allí adentro, sino dice la última parte que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Pastor David Marván, esto de los levitas yéndose está afectando el mismo servicio del templo, pero tiene una connotación, tiene un contexto. ¿Por qué los levitas se van? Sí, hace un momento en la sección anterior veíamos que como habían metido a Tobías a los almacenes donde estaban los diezmos y las ofrendas, podemos especular
Bueno, Profetas y Reyes claramente menciona que se estaba dando una aplicación incorrecta a las ofrendas. Esto lo vemos ahí en Profetas y Reyes, página 495. Así que probablemente, especulando, pues no sé si entre Eliasib y Tobías se gastaban el recurso, lo que estaba allí en el templo, de tal manera que al mirar eso la gente pues dejó de fluir los dineros para allá, y como no había dineros ya de diezmos y ofrendas, los sacerdotes, los cantores, todos los que hacían servicio en el templo no tenían paga, de tal manera que pues ellos tuvieron que verse en la necesidad de ir a buscar sustento por otro lado para poder alimentar a su hogar, a sus hogares. Así que entonces es por eso que regresaron a los campos, dice la lección, y comenzaron a trabajar allí buscando sustento. Y miren, qué interesante, de pronto hay personas que han salido de nuestra iglesia y de pronto nos hacen la guerra. Y llegan personas a querer debilitar el liderazgo de los dirigentes de nuestra iglesia, y en forma interesante yo me he dado cuenta que estos personajes pues atacan mucho los diezmos, las ofrendas, hacen que los hermanos dejen de dar diezmos, dejen de dar ofrendas, y que los desvíen a otro lugar, dando una aplicación incorrecta. Así que esto que sucedió pues en el tiempo de Esdras, de Nehemías, sucede también hoy día. Y algunos hermanos desvían diezmos y ofrendas hacia otros lugares, no entendiendo ellos que se da una aplicación incorrecta a esos diezmos, y que eso, en vez de ser bendición, pues acarrea maldición, porque otros hermanos de pronto van a observar que se está dando mala aplicación y van a dejar de darlo. Así que lo que sucedió aquí, debemos de tomar nosotros hoy día una lección y poder nosotros fluir los dineros de Dios al lugar correcto en nuestras respectivas iglesias. Claro, bueno, los levitas entonces se van a los campos porque hace falta el recurso para mantener a sus familias, y lamentablemente las decisiones que se han venido tomando pueden estar afectando, o están de hecho afectando directamente la generosidad o la liberalidad del pueblo de Israel. Ahora, Pastor Girón, el pueblo de pronto estará manifestando inconformidad no solamente con las decisiones, sino contra el liderazgo, y es válido que dejen de dar el diezmo y la ofrenda. Bueno, no es válido en términos así, porque nuestra relación es personal con Dios. Nosotros adoramos al Señor a través de los diezmos y las ofrendas. Y eso tiene que ver cuando nosotros estamos reconociendo quién es el Señor. Yo quisiera mencionar este versículo 11 de Nehemías 13, donde dice: entonces reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y eso a mí me llama mucho la atención, porque cuando ellos están haciendo mal uso del recurso, en este caso de la liberalidad del pueblo de Dios, entonces, ¿qué es lo que sucede? El servicio de adoración en el templo, la casa de Dios está abandonada. Y eso trae consecuencias terribles, porque el pueblo de Israel, como en nuestros días, cuando vamos al templo, vamos para adorar a Jehová de los ejércitos. Es para sentirse feliz de esa adoración. Pero dice aquí, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Me parece a mí que todos los que estamos en la iglesia debemos de darnos cuenta que el que instituyó ese templo, ese lugar de adoración, es Jehová de los ejércitos. Y que al asistir al templo, vamos con el fin de adorar al único Dios verdadero, preparándonos para la salvación. Diezmos y ofrendas, que lo tocaremos en un momento más, nos permite a nosotros ser parte de esa adoración. Así que es cierto, ellos estaban haciendo mal uso del recurso sagrado, pero no deberíamos nosotros pensar
yo ya no voy a dar mis diezmos ni mis ofrendas. Ujú, ujú. Porque esa es una relación personal con Dios. Es algo precioso el que nosotros confiamos en sus promesas. Y ahora que hablemos acerca de la importancia del diezmo y la ofrenda, vamos a ver aspectos fundamentales de por qué lo hacemos, pastor. Pues, pastor, aquí están dos cosas. Uno, la responsabilidad del líder. El que administra los recursos, el que toma decisiones, hay una responsabilidad muy gigante sobre él porque definitivamente impacta ese liderazgo sí o sí sobre el adorador. Así es. Por otro lado, bien lo mencionaba Pastor Girón, está el que el miembro de iglesia entienda que él adora no por el liderazgo que haya, sino adora al Dios que permite o capacita al líder, ¿no? Uh-huh. Porque la ausencia de un buen liderazgo no avala la ausencia de fidelidad del miembro. Es correcto. Ahora, de una vez vamos a mencionarlo, pastor, Ok. y quiero empezar con usted ahora Ok. en esta dinámica. Ok. ¿Por qué es tan importante que el miembro de iglesia, el miembro del pueblo, no deje de ofrendar a pesar de lo que está viendo en la administración? ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué si Satanás logró esto en el pueblo, estaba dando un gran golpe? Definitivamente. El problema es que cuando lo logra el enemigo, la persona que ya no entrega diezmos y ofrendas está desconociendo lo siguiente. Está desconociendo que Dios es el creador, es el redentor, Él es el sustentador y es el propietario. Un fiel mayordomo debe tener bien claro esos 4 conceptos. Entonces, ¿por qué nosotros vamos al templo y adoramos y entregamos diezmos y ofrendas? Porque reconocemos a Dios, a Jehová, como el creador. Amén. Él es el que nos sustenta todo el tiempo, a nosotros y a nuestras familias y a todos aquellos que buscan al Señor. Él es el redentor. Murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que yo le reconozco como mi Salvador y le reconozco que Él es el propietario, el dueño de todo. Entonces, cuando eso queda claro en mi mente como fiel mayordomo, me permite tener esa relación preciosa de adoración al Señor, manteniéndome en el camino de la salvación. Amén. Amén. Pero si en un momento dejo de ofrendar, dejo de diezmar, porque según yo se manejan mal los recursos, lo que está sucediendo, estoy perdiendo esa relación con el dador de la vida, no con el liderazgo que está en ese momento, sino con el creador, el sustentador, el propietario, el redentor. Pierdo esa conexión de adoración con Él y entonces peligra mi vida eterna. Así es. Y es lamentable que definitivamente el pueblo estaba en esa situación. Sí. Dice Profetas y Reyes, página 491, la casa del Señor estaba mal provistas y muchos de los cantores y otros empleados en el servicio del templo, al no recibir suficiente sustento, habían dejado la obra de Dios para trabajar en otra parte. En efecto, había un impacto directo en la fidelidad del miembro de iglesia, del miembro del pueblo, y pues estaba decadente no solo el liderazgo, que es evidente ya en la primera parte, sino también la experiencia relacional del miembro del pueblo con Dios, Pastor Marván. Así que el sistema del diezmo, Dios lo pone no para ver nuestra generosidad o nuestra gratitud, sino con propósitos más trascendentales y eternos, ¿verdad? Sí, quisiera mencionar 2 o 3 puntos importantes aquí. Número 1, podemos ver en este día, martes de la elección, encontrábamos ahí unos textos bíblicos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, donde se nos avala que el diezmo es actual en todo tiempo, tanto antes como ahora. Aunque allí comienzan algunas citas desde Números, Malaquías, Mateo y Nuevo Testamento, podemos encontrar que los diezmos no únicamente surgieron ahí en el tiempo de Números de Moisés, sino que va mucho tiempo atrás, desde Génesis, donde Abraham le dio a Melquisedec
rey de Salem y de paz, los diezmos de todo. De tal manera que inclusive en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo lo menciona ya. Primera de Corintios 9, segunda de Corintios 9, Hebreos capítulo 7, que el diezmo sigue siendo actual hoy, porque a través del diezmo, pues como ya se ha mencionado, se le da paga a los que sirven en el templo. Sin embargo, pues diezmos no únicamente es por gratitud y generosidad, sino que tiene que ver más con que Dios lo ha ordenado, de tal manera que es por obediencia. Y si nosotros analizamos bien, cada vez que nosotros encontramos en las Escrituras reformas religiosas, podemos darnos cuenta que los diezmos y las ofrendas siempre estaban presentes. Reformas religiosas, aquí lo vemos en Nehemías capítulo 13, lo vemos en el tiempo de Joás, en el tiempo de Josías, en el tiempo de Elías. Siempre los diezmos y ofrendas estaban presentes porque es parte esencial de la adoración a Dios. Tanto así que el Señor sabe que el diezmo, las ofrendas, no únicamente es para hacernos la vida de cuadritos, a ver, ¿cómo? Que me den. No, sino que tiene que ver porque de esa manera nos hacemos menos egoístas, quitamos la avaricia de nuestro corazón, nos hacemos más dadivosos, nos hacemos más bondadosos, podemos apreciar mejor lo que acontece a nuestro alrededor, las necesidades de las personas, de tal manera que, pues, que los diezmos es obediencia a Dios porque lo ha ordenado. Imagínense que el Señor solamente nos ha ordenado el 10% de devolver de nuestras entradas. ¿Qué sería si el Señor nos hubiera dicho devuelvan el 50%? Yo creo que si muchos batallan hoy día con el 10, pues con el 50 más de la mayoría estaría reprobado. Sin embargo, yo creo que aún así los consagrados devolverían a Dios lo que le corresponde, porque esto tiene que ver con adoración, pues. Y vimos que mientras el pueblo no entregó diezmos y ofrendas, los servicios de templo se vinieron abajo. De tal manera que no hubo servicios en el templo, por lo tanto y por consiguiente los que dirigían los servicios en el templo se tuvieron que ir, de tal manera pues que la adoración a Dios disminuyó, la adoración a Dios, y Satanás lo sabe. Haz a un lado diezmos y ofrendas y la adoración a Dios disminuye. De tal manera que ese fue un golpe bajo, gancho al hígado, porque quita diezmos y ofrendas y se olvidaron ya prácticamente de la adoración a Dios. Ya no iban al templo, se quitaron pues los servicios religiosos en el tiempo de calidad para Dios desapareció. Y por consiguiente también al día de hoy, si eso sucediera, ya no habría recursos para seguir evangelizando. ¿De qué manera más gente conocería acerca de Dios? O sea, los diezmos y ofrendas son una parte esencial, indispensable de un adorador. Uh-huh. Pastor. Sí, yo quisiera sumarme a ese comentario tan importante porque efectivamente el recurso en diezmos y ofrendas responde a cumplir la misión que tenemos de que Cristo Jesús viene muy pronto en las nubes de los cielos. Para hacer ese trabajo se necesitan recursos, tanto para Biblias, materiales, personas que van a estar atendiendo a la iglesia, trasladándose a diferentes lugares, porque es necesario que este recurso sagrado sea utilizado para predicar que Cristo Jesús es el Salvador del mundo. Así es. La decadencia consecuente de un liderazgo corrupto, de intenciones terrenales del corazón, da resultados terribles. Los diezmos y las ofrendas, los levitas en los campos, me muestran más allá de que no hay para el sustento del templo, de que no hay para evangelismo, de que no hay para las Biblias. Lo que Satanás más está ganando es el corazón del miembro del pueblo. ¿Por qué? El carácter de Satanás es egoísta, el carácter de Dios es generosidad. Cuando nacemos tenemos una tendencia a ser egoístas, desde niños. El sistema de dadivosidad personal, Dios lo puso para que se contrarreste esa naturaleza pecaminosa y se reproduzca en el cristiano el carácter de Cristo. Un carácter dadivoso, un carácter generoso. Satanás sabe que cuando le pega al liderazgo, un mal liderazgo repercutirá en la fidelidad del miembro, pero la falta de fidelidad del miembro repercutirá en un pueblo que se olvida de Dios. Por favor, quedémonos con Dios en nuestro corazón. Si somos líderes,
seamos responsables con la convicción de que servimos a Dios. Y si el liderazgo falla, sigamos siendo fieles a Dios, porque el carácter de Cristo debe ser desarrollado en nuestros corazones. En un momento regresamos. Quédese con nosotros. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino. En mis conversaciones con mis amigos, al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo y sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero llevarte a todo lugar conmigo. En mis conversaciones con mis amigos, quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas a diario, te quiero llevar fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo y sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo y sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Estamos de vuelta y hemos terminado de hablar de la decadencia consecuente. Una de las cosas, aparte de lo que ya hemos repasado, que encuentra Nehemías en el pueblo, una de las cosas más es que aparece en el versículo 15, pues que están trabajando, pisando lagares el día de reposo, están comerciando los peces, los higos, es una mercadería los días sábados, y es otra de las consecuencias de un liderazgo corrupto, un liderazgo mal encauzado. También es la consecuencia de un pueblo que ha perdido su relación de adoración con Dios. Se está apagando el pueblo de Dios, la fe en el pueblo de Dios. Sin embargo, Nehemías llega
y empieza a reparar pilares. Por eso este último segmento, reparando pilares. Pastor David Marván, ¿qué empieza a hacer Nehemías? Hay muchas cosas que hace, pero ¿qué empieza a hacer Nehemías cuando se da cuenta de lo que está sucediendo en el pueblo? Sí, es interesante que Nehemías, siendo gobernador del pueblo, siente la responsabilidad moral de pues arreglar de raíz todos los problemas que había, porque como ya hemos mencionado, había varios problemas de ellos. Número 1, podemos mirar aquí en el capítulo 13, versículo 8 en adelante, que Nehemías comenzó a sacar todas las cosas del templo donde estaba alojado Tobías. El siguiente versículo nos menciona que entonces comenzó a darle orden a esta habitación y comenzaron a regresar los utensilios de la casa de Dios allí, inclusive también las ofrendas regresaron para allá. Podemos encontrar más adelante también que Nehemías apeló al pueblo para que comenzara a regresar los diezmos. De esta manera, pues, que el servicio del santuario pudiera restablecerse. Más adelante, en el versículo 13, encontramos también que ya que están fluyendo los diezmos, Nehemías pone a mayordomos fieles, dice allí, para que ellos sean los que repartan equitativamente pues a los que están al frente del servicio del santuario y no sea gente corrupta, para que no vuelva a suceder lo mismo. Podemos ver un poco más adelante, por allí en el versículo 15 en adelante, que también el pueblo estaba transgrediendo el día sábado. Y en este punto es en el que nos vamos a concentrar un poco más en este momento. Es interesante notar que Nehemías aquí funge como un guardador de la ley de Dios, y en el que incluye el cuarto mandamiento que expresa la observancia del día sábado. No es fácil porque de pronto llega Nehemías y se da cuenta que todo el pueblo está viviendo de cabeza. Se había ido, dijimos ya, lo había dejado bien establecido, regresa, está todo de cabeza. Y hablando de este punto de sábado, pues había mercaderes que entraban y vendían, y no es fácil cuando eres la minoría alzarte siendo la voz de Dios. No únicamente me refiero a mantener mis principios, porque uno puede mantener sus principios de sábado sin hacer nada. A lo mejor Nehemías pudo haber dicho, bueno, yo voy a guardar el sábado, no importa si el pueblo lo hace o no. Ahí estoy manteniendo mi principio. Pero no únicamente era mantener tu principio, sino que era alzar la voz para que el pueblo regresara a obedecer a Dios guardando el sábado. Así que no era tan sencillo, porque la voz de Nehemías tenía que hacer eco contra todo el pueblo que ya vivía pues desmedidamente en este punto. Y miren que esta parte es importante, si la traemos hoy día a la iglesia. Algunos hermanos de pronto piensan que Dios los ha levantado para acusar los pecados de la gente. Y debemos de notar, sí debemos de hacerle saber a las personas que están cometiendo errores. Pero el punto clave es cómo se los hacemos saber. Porque hay que tener mucho cuidado, hay que tener tacto. Claro, Nehemías pareciera que fue un poco más directo porque todo el pueblo ya estaba en esta labor. Así que Nehemías realiza una tarea difícil, que no es sencilla, sin embargo se tiene que hacer. Y Nehemías lo hace porque siente la responsabilidad moral y religiosa de llevarlo a cabo. Claro. Mencionaba Pastor David algo importantísimo, y es señalar los pecados que hay en el pueblo y tratar de corregirlos. Hay una parábola o una ilustración que a mí me dieron cuando estudiaba teología, y ha sido una lección que no he olvidado, y es la lección del paraguas. El paraguas funciona no para que no llueva, sino para que lo que está debajo no se moje. Todos recibimos un paraguas de parte de Dios. Todos en la iglesia. Todos tenemos un paraguas. Hasta el hermano que no mueve sino las hojas de la Biblia tiene un paraguas. Su vida, sus hijos, su esposa, su casa. Y cada quien va teniendo un paraguas, y Dios va dándole paraguas a cada quien, y a veces es un paraguas más grande, a veces un paraguas más chico, pero el paraguas funciona no para que no llueva, sino para que lo que está abajo no se moje. El problema es que cuando el paraguas se voltea, ¿les ha pasado alguna vez con el aire? Se voltea, el paraguas ya no funciona, deja de servir.
yo debo entender que mi responsabilidad es velar por lo que está en mi hacer y mi responsabilidad. Y dentro de esa área de responsabilidad, serle fiel a Dios. Y es lo que hace Nehemías. Él viene como gobernador de Judá. Y entonces dice, vamos a hacer cosas y vamos a poner manos a la obra. Todos los que estamos viendo y siguiendo este repaso de la lección debemos evaluar dónde está mi responsabilidad y cómo estoy delante de Dios en esa responsabilidad, como padre, como esposo, como cristiano mismo. Muchas veces quienes se dedican a criticar y se levantan para criticar a la iglesia, tristemente en sus vidas tienen grandes falencias porque han dejado de hacer la responsabilidad del paraguas hacia abajo y se han dejado voltear hacia arriba y ya no funcionan. Sin embargo, Pastor Girón, las acciones de Nehemías no terminan allí. Yo lo veo así. Nehemías toma acciones, pero también reta el pensamiento. Porque es importante, al reparar los pilares, no solo implementar acción forzada, vamos a llamarlo así, si lo pudiéramos llamar de alguna forma. Nehemías dice, esto es ley y punto. Sino que también hay que hacer otras cosas, ¿verdad? ¿Qué otras cosas viene a hacer Nehemías en esta reparación de los pilares? A mí me parece que uno de los aspectos interesantes que menciona la escuela sabática y esta parte de Nehemías es el sábado. Me parece que esto es fundamental. Sí, claro. Cuando uno tiene una relación con Dios plena, armoniosa y maravillosa, y hay esa adoración constante al Señor, entonces el sábado, como dice la escritura en Isaías, es una delicia. Dice ahí en Isaías 58, 13, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces yo quisiera subrayar esto. Cuando tienes una hermosa relación con Dios de adoración, el sábado es una delicia, es un día precioso. Pero ahora escúchenlo, el otro lado de la moneda. Cuando empezamos a perder la relación con Dios, el sábado se convierte en muchas personas como un día normal. ¿Qué tiene de malo que el sábado haga esto? ¿Qué tiene de malo que el sábado haga esta otra cosa? ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que para Nehemías era tan importante el sábado porque es punto de adoración. Entonces, Nehemías dice, momento, ¿estás empezando a vender? ¿Estás empezando a comprar? ¿Estás empezando a profanar el sábado, a cargar tus animales con tus productos? Entonces, ¿qué está pasando en tu vida? Has perdido de vista que el sábado es el día del Señor santificado, apartado para un encuentro con el Señor. Si de repente alguno de nosotros, algún miembro de iglesia, alguna persona empieza a decir, es que el sábado puedo hacer esto, aquello, no hay que ser tan exagerados, es que el sábado yo puedo, no es lo que dice la Escritura. Entonces, Nehemías se da cuenta de la importancia de que la gente respete y se dé cuenta que el sábado, como dice Hebreos, es un descanso y un reposo espiritual en Jesús, en el Dios Todopoderoso. Así que, ¿qué cosas hizo Nehemías? Colocó el sábado en su lugar, porque es fundamental en la adoración del pueblo. Claro, el hecho es que el día de reposo sabático fue y sigue siendo un medio poderoso para ayudar a mantener viva la fe de los que por la gracia de Dios buscan disfrutar de los beneficios espirituales y físicos que Dios ofrece. Así es. Ahora, me llama mucho la atención, Pastor David, que
viene y los amonesta, ¿no? Al pueblo, ustedes están pisando lagares, a los mercaderes ustedes están vendiendo, a los nobles, a los acaudalados les dicen, señores, ¿cómo pueden promover todo esto? Y sucede algo interesante, y es que el mercadito ya se trasladó solo de adentro hacia afuera. De sede. Sí. Es interesante, lo menciona del versículo 17 al 20. Allí menciona que comenzó a reprender a los señores de Judá. Inclusive les hizo recordar un poco de historia. ¿No se acuerdan que por estas acciones nos está viniendo lo que nos está viniendo? ¿Acaso quieren acarrear más ira transgrediendo el sábado? Dice, y entonces el versículo 19 dice que al caer la tarde antes del sábado pedía a Nehemías que se cerraran las puertas y que las volvieran a abrir hasta que terminara el sábado, después de la puesta del sol. Pero como mencionaba, pastor, únicamente había cambiado de sede. Ahora se pasaron afuera y ya dice el versículo 20 por allí, que como 2 ocasiones ya se habían quedado afuera. Y entonces Nehemías, dándose cuenta de esta situación, llegó allí y les dijo, miren, que esto ya no vuelva a suceder, porque si sucede les voy a echar mano, dice el texto bíblico. Y pareciera pues que Nehemías, o al menos así lo mostró, como que era una persona de palabra. Porque en cuanto dijo esto, dice el texto bíblico que ya no se volvieron a aparecer otra vez. De tal manera que, interesantemente, como hemos estado mencionando, a través de esto, Nehemías reparó pues el pilar del sábado. Trajo el sábado al lugar donde debía estar. Y quiero mencionar y agregar aquí otro punto importante que veíamos también en este punto en la lección. Llevándonos como este punto de Nehemías 13 de reparar el sábado hace eco hasta el tiempo de Jesús, en el tiempo de Jesús los escribas, los fariseos, los grupos religiosos de aquella época, pues tomando el ejemplo de Nehemías, querían pues guardar el sábado al pie de la letra y mucho más que eso todavía, de tal manera que ya el sábado en el tiempo de Jesús lo habían llevado a un legalismo. Tanto así que Jesús tuvo que en algunos momentos pues hacer milagros en el día sábado. Por ahí vimos en la lección que en una ocasión había una persona que tenía seca una mano. El Señor le pidió levántate, lo sanó. En algún otro momento fue al estanque de Betesda, sanó también a una persona que estaba allí, era sábado. Y bueno, hay varios ejemplos bíblicos en el Nuevo Testamento, en los evangelios, donde se nos menciona que Jesús sanó en sábado. O sea, el punto es, debemos de tener cuidado que una norma, una regla bíblica no la llevemos al grado de legalismo. Hay que tener bien presente que las normas bíblicas, que las doctrinas bíblicas, que las creencias bíblicas están allí para beneficio de las personas. Es por eso que Jesús preguntó una y otra vez, ¿acaso está bien o está mal hacer bien en sábado? No lleven el legalismo pues a las reglas, sino hay que beneficiar a la gente. Hay que beneficiar a la gente, hay que ver por el bienestar, porque el sábado está hecho pues para que la gente disfrute, como decía el pastor Girón, para que el sábado sea de gozo. Así que hay que tratar de mantenerlo en forma equilibrada. Satanás quiere llevarnos o al fanatismo religioso desde el lado de ortodoxia, legalismo o al liberalismo. Así que hay que tratar y rogar a Dios para que nos mantenga en el equilibrio justo en el que debemos de estar. Así es. Muchas gracias, David. Marván, por habernos acompañado en este repaso de la lección. Y en efecto, hay que mantener un equilibrio porque, como lo mencionaba, pues la historia nos marca que en el cuidado de la observancia del sábado llegaron a ser legalistas, y ese es otro de los extremos. Pastor Miguel Ángel Girón, muchas gracias por estar con nosotros y habernos acompañado en este repaso de la lección. Finalmente, olvidarse de la ley de Dios no es adecuado, pero también guardar la ley sin el espíritu de la ley es inadecuado. Y creo que Nehemías no está marcando el legalismo, sino justamente está poniendo un equilibrio a través de sus acciones. Correcto, pastor. Y la escuela sabática nos hace la referencia de Mateo 23. Dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe».
Debemos guardar el sábado. Es el día maravilloso que el Señor ha señalado para la adoración especial. Pero dice aquí, no olvides la misericordia, la justicia, la fe. Así que al guardar el sábado, debemos de ir con ese espíritu de misericordia, de fe. Aún en sábado es lícito hacer el bien, ayudar al necesitado. Y no, como mencionaba el pastor Marván, mantenernos en un extremo de legalismo y no querer hacer nada y querer estar allí cuando vemos la necesidad del prójimo. Yo creo que ese equilibrio que Nehemías hablaba, levantó en alto ese día, lo que el Señor nos ha enseñado a través de la Escritura sobre la santidad del sábado y la comunión con el Señor, es lo que deberíamos de mantener con fe, con justicia y con misericordia. Amén. Pues hemos llegado al final de este repaso de la lección número 11, un pueblo reincidente. Dios quiera que cada uno de nosotros podamos rogarle a Él para que nos libre de los peligros que surgen de una transigencia lenta pero constante, como la que enfrentó Nehemías. Que nuestros intereses del corazón estén en lo alto, con Dios, y que la decadencia consecuente de esos intereses no toque nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia. Y si hay necesidad de reparar pilares, seamos no críticos, sino manos que ayuden para sostener la obra de Dios. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima lección para seguir creciendo en la palabra. Hola amigos, este video va especialmente dirigido para todos aquellos que viven en México y zona de influencia de Gema Editores. Esta querida editorial ha sacado un libro de mi autoría que lleva por título Guía de Supervivencia para Jóvenes Cristianos. ¿De qué hablo en este libro? En la primera sección enfoco todo lo que tiene que ver con las relaciones personales. Si bien es un libro dedicado exclusivamente a adolescentes y jóvenes, es importante desde los primeros años de vida aprender a relacionarnos bien con las personas que nos rodean. Por eso encaro el tema de las relaciones personales con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, con todas aquellas personas que estás permanentemente involucrado, comunicado, relacionándote con ellos. Con pautas claras bíblicas, intento mostrarte a través de este libro que es posible llevarte bien con quienes te rodean. En la segunda sección, hablo todo lo relacionado con las amistades. La palabra de Dios se encarga de darnos pautas y consejos claros de cómo conservar los amigos con el paso del tiempo. Y es verdad, debemos tener cuidado, porque a veces a través de las amistades y la presión de grupo, nuestra orientación espiritual puede desviarse de lo que el Señor en su santa palabra nos ha dejado. Hay actitudes que tenemos que sacar, hay actitudes que destruyen las amistades, como el bullying. Por esa razón encaro todo un capítulo para que cada uno de nosotros pueda colaborar socialmente y especialmente con nuestras amistades para sacar esta fea actitud que tanto daño hace. En la tercera y última sección de la cual voy a hablar en este video, lleva por título Distracciones. Y los capítulos que forman parte de esta tercera sección, en primer lugar tienen que ver con todas las distracciones que rodean al adolescente y al joven actual. Celular, tablet, notebook, televisión. Todas esas distracciones que pueden ser un obstáculo al momento de iniciarte profesionalmente, pueden ser un obstáculo para que puedas crecer en la parte laboral. Y no solamente quiero hablar de todo lo que nos puede llegar a través de las redes sociales o de todo lo que te provee la web, internet, sino también encaro con profundidad cómo la televisión puede influir en nuestra mente, no solamente distrayéndonos, sino quitando buenos valores. La última parte de distracciones, encaro algunos capítulos relacionados con la sexualidad, porque la adolescencia y la juventud son el despertar sexual en este tiempo.
pero no deseo que la sexualidad sea guiada de una manera mundanal en tu vida, sino por el contrario, que con la ayuda de Dios puedas guiar tu sexualidad como las Sagradas Escrituras nos enseñan. Espero que este libro pueda ser de bendición para tu vida. Nos vemos en la próxima.